Músicos del Renacimiento. Existen 3 generaciones de músicos. Primera generación, Juan de la Encina. Nació en 1469 y murió en 1529. Además de músico, también fue poeta y dramaturgo. Toda su producción musical es profana y de marcado carácter popular y están reconocidas en 3 cancioneros de la época: Cancionero de la Colombina, Cancionero de Palacio y Cancionero de Upsu. Mateo Flecha, el Viejo, nació en 1483 y murió en 1553. Trabajó al servicio de la capilla imperial de Carlos I, familiarizándose con la música francesa, italiana y germánica que se interpretaba en la corte. Influencias que introdujo en las llamadas ensaladas. Segunda generación, Cristóbal de Morales. Nació en 1500 y murió en 1553. Es uno de los grandes compositores de música religiosa de la época. Tercera generación, Francisco Guerrero. Nació en 1527 y murió en 1599. Fue discípulo de Morales y desarrolló toda su carrera musical como maestro de capilla en la Catedral de Sevilla. Tomás Luis de Victoria. Nació en 1548 y murió en 1611. Es el compositor más importante de la música religiosa española. Estudió en Roma y desempeñó el cargo de maestro de capilla en distintas ciudades, terminando su carrera en la Capilla Real de Madrid. El Renacimiento es el nombre dado al movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante el siglo XV y XIX. Este fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Algo representativo de este movimiento fue la música, ya que hacía parte de la vida civil y la religiosa, lo que provocaba cambios en los estilos de composición y el método de difundir la música. Los compositores más importantes de la música renacentista fueron Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, quien marcó la transición entre la tradición polifónica y madrigalista del siglo XVI y el nacimiento del drama lírico y de la ópera en el siglo XVII. Es la figura más importante en la transición entre la música del Renacimiento y del Barroco. Otro gran compositor de la música renacentista fue Luis de Milán. Es conocido por ser el primer compositor que publicó música para vihuela y uno de los primeros en dar instrucciones para marcar el tempo en la música. Otro gran compositor fue Josquin Desprez. Fue un compositor francés, el más influyente de comienzos del Renacimiento. Nació probablemente en el norte de Francia, en Hainaut, y trabajó en Milán para el duque Galeazzo Mayra. Esforza en la capilla papal para Luis XII de Francia y para Hércules I, duque de Ferrara. Hacia 1505 fue nombrado rector de la iglesia de Condé-sur, hoy en día en Bélgica, ciudad donde falleció. Surge en el renacentismo. Es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de entrenamiento artísticos o religiosos. Danza renacentista pertenece al grupo de las danzas antiguas o históricas. Los europeos bailaban de mucho antes del Renacimiento. Los primeros manuales e instrucciones detalladas que se han conservado hasta hoy fueron escritos en Italia. Estos documentos y otros provenientes de Francia e Inglaterra permiten conocer algo sobre esta actividad social, tan importante en el Renacimiento. Se esperaba que una persona educada tuviera conocimientos básicos de danza, que era a menudo enseñada por maestros profesionales. Danzas renacentistas. En las cortes renacentistas, las danzas de sociedad eran un fenómeno habitual. Los nobles y gente de renombre bailaban en parejas con coreografías complejas. Por eso, la mayor parte del repertorio instrumental del siglo XVI europeo está compuesto por piezas de danza interpretadas en diferentes instrumentos: laúd, clavecín o virginal.
Las grandes fiestas incluso exigían un conjunto instrumental pequeño que no improvisaba como en la Edad Media, sino que interpretaba músicas escritas con esquemas rítmicos establecidos. Estas danzas ingresaron lentamente pero de manera implacable dentro de la música seria. Sus puestas en escena tenían complejas coreografías y llevaron al ballet escénico. De las mascaradas y salones de los nobles, el baile se inspiró primero en figuras de la mitología para ser luego la diversión infaltable de las clases altas. Como todas las danzas de la época, la pavana fue un baile grupal en el que variaban las parejas danzantes. El nombre provino de la ciudad de Padua. Fue una danza cortesana solemne que antecedía a un saltarello o una gallarda. Esta danza lenta y majestuosa sirvió la introducción a la suite orquestal alemana en el siglo XVII. Gallarda. Solía interpretarse después de la pavana y era una danza rápida de compás ternario. Su origen se atribuye a Italia, donde se la conocía como romanesca también, y cuyo nombre deriva de gingolane, dar punties. Su coreografía se caracterizaba por los saltos y movimientos enérgicos de la pierna. Uno de sus antecedentes es el turdión, danza teraria de movimiento vivo, variedad de la gallarda. Durante el Renacimiento pierde importancia. Ballet de cour. A lo largo del Renacimiento, italianos y franceses mantienen numerosos intercambios culturales. Las danzas italianas, una vez llegan a la corte de los Valois, adquieren paulatinamente nuevas características, formándose lo que se ha dado en llamar ballet de cour. Los precedentes de esta nueva forma se dan ya en 1548, cuando Enrique II hace su entrada en París y se organizan unos festejos donde los participantes intercalaban una pequeña acción dramática junto a la danza. En 1564, siendo una visita de Carlos IX a Bar-le-Duc, encontramos el primer ballet de cour, con todos sus elementos característicos: danza, música, poesía, decorados con máquinas y acción dramática. Quizá el ballet de cour más nombrado y conocido sea el llamado Ballet Comique de la Reine, 1581, organizado por la reina Catalina de Médicis para celebrar la boda de Marguerite de Lorraine-Vaudemont y el duque Jousey. Los elementos más importantes del ballet de cour son las evoluciones geométricas de los bailarines sobre el suelo, pues la coreografía estaba concebida para ser vista desde arriba. Los entrés o aires, reservados a temas específicos o tradicionales, de furias, diablos, combatientes que recurrían frecuentemente a la música y a la acrobacia. En un principio, estos ballets fueron ejecutados por cortesanos del más alto, exceptuando los pasos más rápidos que se recurrían los bailarines de oficio. La llegada al poder de Luis XIV significa la apertura de nuevos caminos para la danza. En 1661 se crea la Academia Royal de la Danza, que implica la reglamentación de la técnica. Es el principio del clasicismo de la danza.